En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 9 de noviembre del año 2021, la semana número 32 del tiempo ordinario del ciclo B. El día de hoy, la fiesta es para la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad, construida por el emperador Constantino en el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. El sentido de la liturgia del día de hoy es cuidar y valorar los espacios sagrados. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 y 2, del 8 al 9 y versículo 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de agua salada y lo sanarán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Básicamente nos está diciendo que esta agua que emana del templo, esta agua que emana hacia la región, prácticamente por donde pase, es un agua de vida, es un agua que lleva vida. Y al llevar un agua que lleva vida, lleva sanación. Aquí menciona algo muy interesante: correrá hacia el mar y entrará en el mar de agua salada y lo sanearán. ¿Sí? Y lo sanearán. Eso significa que el mar no precisamente va a dejar de ser salado, sino va a curar en el ambiente en el que está llegando, para que los peces del mar tengan esa vida, esa abundancia, porque también nos está diciendo, ¿sí? Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas y prosperará la vida. No hay que confundir el agua de mar y esa saneación que está proponiendo con desaparecer esa agua y sustituir la otra. Es el agua que va a dar vida, es el agua que va a dar sustento. ¿De dónde emana esta agua? Esta agua emana precisamente del templo. Ahora, ¿qué es el templo? El templo sabemos que es el lugar donde habita Dios, o donde el hombre le da ese espacio, porque es donde va a ese encuentro con Dios. Ese templo que sabemos que ya en época de Jesucristo
Y con la enseñanza del Evangelio del Espíritu Santo, sabemos que ese templo es nuestro interior. Es el lugar donde debemos de dejar correr esa agua para que nos sanee, para que nos cure, para que sea elemento de vida. También da aquí una parte muy interesante porque dice, dará frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Se está refiriendo a los árboles que crecen en el paso del torrente. Si nosotros nos identificamos con los árboles, en donde nos mantenemos cerca del torrente, las acciones, nuestras palabras y todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ver con esta visión del profeta Ezequiel. Mana sanidad, mana vida, mana todo lo necesario para que haya vida y prospere la vida. El Evangelio está tomada del evangelista Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaban de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Este templo que nosotros vemos escenificado aquí es el templo que acabamos de leer del profeta Ezequiel. Es el lugar donde emana vida, donde emana esa agua en la que ha de prosperar la salud, en la que ha de prosperar todo elemento, todo ser viviente que camine por donde corre el torrente. Jesús, aquí al ver la actitud de los cambistas, en ese lugar de recogimiento, en ese lugar de oración, en ese lugar donde vamos al encuentro con Dios, a la tienda donde Moisés iba y platicaba con Dios cara a cara. Bueno, aquí vemos que se está convirtiendo en un mercado, en un lugar de comercio. ¿Qué es lo que menciona aquí el evangelista Juan? Mesas con monedas, monedas de cambio, pero también los animales para las ofrendas, bueyes, ovejas y tórtolas, ¿sí? Y palomas, perdón, y palomas. Vemos que ya todo en ese momento alrededor del templo es negocio. En el atrio del templo es negocio. Y es ahí donde, como dijimos al principio, cuidar y valorar los espacios sagrados. Así como también le damos ese espacio al templo, al atrio
que es ese lugar antes de entrar al templo, ese lugar donde cuando termina la misa hacemos esa comunidad y platicamos y vemos, y también antes de entrar a misa generamos esa comunidad para luego entrar y encontrarnos con el Dios vivo dentro del templo. Bueno, pues esos espacios sagrados es de los que nos está hablando aquí, y es de los que Jesús le genera este celo. ¿Cómo es posible que esta casa, que es un espacio de oración, se esté convirtiendo en un espacio de comercio, en un espacio frío, en un espacio donde vale más el cambio que se está haciendo por esa moneda o por esa oveja o por esas palomas, que en realidad por lo que en sí el templo significa, ese encuentro con lo sagrado, ese encuentro con Dios, ese espacio donde uno va y deja como ofrenda las necesidades que uno trae, pero también recoge parte de la comunidad, parte de la comunión. La oración colecta del día de hoy, martes 9 de noviembre del año 2021, semana número 32, y donde la liturgia nos habla de la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Bien, la oración colecta nos dice: Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo, fiel, avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.